Grace Dulayne, mi nombre es María Gracia Briceño y tengo el honor de darles la bienvenida a esta conferencia con quien tuvo la visión original de Latinoamérica, nuestra querida Team Elite Platinum y miembro del Círculo de 5 millones de dólares, Grace Dulayne. Mi nombre es María Gracia Briceño y estoy acá un poco para apoyar a todos a que logren su entendimiento de lo que es llegar al camino a Team Elites y traer a estos Team Elites para que puedan ellos también alumbrar y mostrarles que son personas absolutamente ordinarias, han logrado cosas extraordinarias porque han decidido creer en sí mismos y trabajar en sí mismos y comprometerse. Grace tiene además nuestra misma sangre, o porque ella es quien genera la primera apertura de México hace ya muchos años, y entonces se siembran las primeras semillas de Latinoamérica, algunas de las cuales no fructificaron hasta muchos años después, pero son nuestros queridos Mario del Valle y Leti Boirol, que a su vez nos trajeron a Tita o Marta Villaseñor, que a su vez nos trajeron a nosotros, a Clemente y a María y a todos ustedes, de quienes estamos tan orgullosos. Así que hoy para nosotros de gran regocijo por tener acá a lo que sería nuestra tatarabuela en el negocio, pero que definitivamente está tan cerca y tan juvenil como si fuera nuestra propia hermana en el negocio. Bienvenidos todos y les pido sí tener con ustedes papel y lápiz, porque las perlas de sabiduría que Grace Dulayne va a compartir pues no se consiguen todos los días. Grace, welcome to this webinar. First of all, thank you for waking up so early in the morning on your place in Utah, because we know that for you it's now really, really early. And really, we want to thank you for sharing your pearls of wisdom with us, and especially with these new distributors that are opening a new country. I would like also to take all the time you need, because the idea is for us to meet you more, to know you more, and to learn from you. At the end of the conference, we will have plenty of time for answering questions. So, my dear, thank you very much. Thank you, Maria Gracia, and bienvenidos a todos. Buenos dias. I hope my voice sounds awake. It is early here, but I am so excited to be with all of you. Buenos días a todos. Espero que mi voz suene despierta. Estoy realmente muy emocionada, así que bienvenidos todos. And this morning I'm going to share my story, and in this business you will hear people's stories told many times, but you always want to look for the pearls of wisdom and the lessons that come with each person's story. El día de hoy voy a compartir mi historia y, bueno, voy a decirles que en este negocio se escuchan muchas historias y precisamente cada una trae perlas de sabiduría diferentes. And it's so important to know your upline in this business, because you have the benefit of all of your senior partners helping you to build your team and your future in Nu Skin. Y además que es muy importante conocer a sus patrocinios ascendentes, porque todos ustedes se pueden beneficiar de su gran experiencia en la construcción de sus equipos y de su futuro. And I remember the very first conference I went to for Nu Skin, I was only
a brand new baby in the business, maybe 2 or 3 weeks into registering to become a new skin distributor. And I came from California to Utah, and I went to a big conference with about 400 people. Todavía me acuerdo de mi primer evento con Nuskin, la primera conferencia a la que asistí cuando era apenas una nueva distribuidora con 2 o 3 semanas de haberme registrado en Nuskin y viajé de California hacia Utah. Atendí a esta conferencia que me parecía muy grande porque éramos 400 distribuidores. And I listened to the team elites and the blue diamonds that were in my upline, and that was many of the founding distributors of the company. Y yo escuché a muchos de los Team Elites y Blue Diamonds, que eran mis patrocinadores en línea ascendente en el negocio, y bueno, pude realmente aprender de muchos de ellos. It was the legends that you will hear about, the Tillotsons and Nathan Ricks and Jeff Mack. Y muchos de ellos son los distribuidores fundadores de la compañía, leyendas de las que probablemente ustedes han escuchado, como la familia Tillotson o Jeff Mack o Nathan Ricks. And I remember that at one of the breaks, I made sure that I walked up to each one of them and introduced myself and told them that I would be a future Blue Diamond in their team. Y recuerdo que yo, un poco para romper el hielo, decidí presentarme a mí misma ante ellos y me presenté como la futura diamante azul que iban a tener en sus equipos. So not only did I want to know who they were, I wanted to make sure they knew who I was and that I was going to be somebody that earned their respect and their support. Así que no solamente estaba yo pendiente de que supieran quién era yo o quien yo supiera quién eran ellos, sino quería que ellos me respetaran, a mí también me conocieran y supieran que yo tenía un gran potencial. And for the past 25 years, I have received just that. Lots of support and respect from my upline leaders. Porque yo quería recibir de ellos apoyo y mucho respeto, y por los últimos 25 años lo he recibido a manos llenas. So I encourage you to make sure that you build relationships with not just your sponsor, but all of your upline leadership, because over the years you will rely on their help and their support, and they want to know who you are. They want to know that you're somebody that is going places in this business. Y yo quiero recomendarles pues que ustedes construyan relaciones no solamente con la persona que directamente les patrocina, sino con todos esos patrocinadores en líneas ascendentes de tanta experiencia que les van a apoyar en la construcción de su camino hacia Team Elite y que definitivamente pues están allí para darles todo el apoyo a ustedes también. So I know that over the past few Saturday mornings, you've been learning different aspects of System 7. Yo sé que durante los últimos sábados ustedes han ido aprendiendo algunos distintos aspectos del sistema 7. And the next one, the one that I'm going to talk about today, is follow-up. Lo que yo voy a hablar hoy es acerca del seguimiento. And the importance of this, not just in your daily activities, but in the life of your new skin business. Y la importancia del seguimiento no solamente en sus actividades diarias en el negocio, sino también a lo largo de su carrera con Nuskin. So I'm going to take you back in time. Así que lo vamos a llevar un poquito atrás en el tiempo. Back to when I was a little girl. Cuando apenas yo era una pequeña niña. So that's my favorite picture of me as a child. Esta es mi foto favorita de cuando era pequeña. I always felt like it captured the spirit of who I was, who I am.
Yo siempre me sentí como que había capturado el espíritu de quién era yo y cómo me sentía. What I would see when I looked at this picture was someone who was a fighter and somebody who was determined and driven in life. Y bueno, desde esta pequeña foto, pues yo creo que estaba allí una persona luchadora, alguien que estaba determinado a ser exitoso en la vida. And I grew up as the second oldest child out of 9 children. Y yo crecí como la segunda hija mayor de 9 niños. So I had a simple childhood. Mother stayed home. She was a stay-at-home mother after being a nurse. And my father was an engineer. Y yo tuve una familia, vengo de una familia muy sencilla. Mi madre se quedó en casa, luego primero fue enfermera y mi padre ingeniero. And we learned the importance of education, but we also learned the importance of hard work and sacrifice. Y nosotros aprendimos la importancia de estar educados, pero también de trabajar duro y hacer sacrificios. But I always felt like being one of 9 children, I had to stay in a box. Y yo siempre sentí, siendo una de 9 niños, que tenía que mantenerme como dentro de una caja. My mother was very organized and disciplined, and we had to behave with certain manners and respect, and we weren't able to be free spirits, but I knew inside of me there was always a free spirit. Y así mi madre realmente era una mujer muy disciplinada que nos enseñó buenas maneras y mucho respeto, pero yo dentro de mí sentía que tenía un espíritu libre. And when I was about 30, late 20s, 28, I started a little business. I had an entrepreneurial spirit in me, and I started a little school in my garage. At this point, I was a single mother. I had 2 small children and was divorced. Y cuando ya tenía 28 años, ese espíritu libre emprendedor surgió dentro de mí y me lancé con un negocio, con una pequeña escuela de kindergarten en el garaje de mi propia casa. Para ese momento yo era madre soltera, es decir, me había divorciado y tenía 2 niños muy pequeños. And this was back in 1990 when there were very few options to have a home-based business. Recuerden, eso fue en 1991 y para esa época eran muy pocas las opciones de poder desarrollar un negocio desde la casa. And I was that free spirit who had gone to university for a few years, but got impatient and wanted to travel the world, never graduated from university. Yo soy de esos espíritus libres que estuvo en la universidad por pocos años. No terminé la carrera porque estuve muy impaciente de vivir la vida y de viajar por el mundo. And with small children at home, I didn't want to have them in daycare and spend half of my salary to pay for somebody else to watch my children. And I saw this as the only way to be home with my children. Y como estaba en ese momento, pues con los niños en casa, no quería dejarlos al cuidado de un kindergarten o pagar la mitad de mi salario en darle a otra persona la responsabilidad de mirar por mis hijos. So not only was I home with my children, I was home with 12 other children every single day. Así que no solo estuve en casa con mis 2 niños, sino con 12 más cada día. And I loved it. I loved what I was doing. I made pretty good money, but I was directly tied
to the creation of my income. Y me fue bien, gané buen dinero, pero ese dinero venía directamente pegado a mi esfuerzo diario, es decir, la creación de mi ingreso dependía de mi esfuerzo diario. I knew at the beginning of every month exactly how much money I was going to make. Al comienzo de cada mes, yo quería saber cuánto iba a ser ese mes. I had limits because I had a limited number of children that I could take in my school, and I was already charging a maximum amount for the students. Y yo tenía, en mi negocio tenía límites sobre la cantidad de niños que podía tener en la escuela y ya estaba cobrando lo máximo que se podía cobrar por cada uno. So as an entrepreneur, that's frustrating. Como un empresario o emprendedor, eso es frustrante. I also was tied to my home from 7 in the morning until 6 at night, 5 days a week. Y también estaba pegada a mi casa desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 5 días a la semana. So after 5 years, I finally took my first vacation. Después de 5 años, finalmente tomé mis primeras vacaciones. Many of you have had your own business or currently have your own business. You know that if you take a vacation, you typically stop earning money while you're not producing income. Y todos los que tienen un negocio saben que cuando toman vacaciones, típicamente paran de producir porque se fueron de vacaciones. So I went to Australia and I had my business closed, so no income coming in. And then I was also on a trip for a few weeks spending money. So you have a hiccup in your income. Y como fui a Australia y estuve allí por varias semanas y no, adicionalmente, pues no solo tenía mi negocio cerrado, sino además estaba invirtiendo o gastando mi dinero, eso me afectó económicamente. And I remember having a defining moment on my flight home from Australia. Y se acordó entonces o se realizó un momento definitivo en el vuelo de vuelta de Australia. I remember thinking that I wanted to create a way to have a business that was outside of the US, that had international connections. Y pensé que quisiera tener la posibilidad de crear o alguna manera de crear un negocio fuera de los Estados Unidos, es decir, que me diera conexiones internacionales. I wanted to resurrect the dream that I had when I was in university, which was to have an international business. Yo quería resucitar el sueño que tuve en la universidad cuando soñaba con tener un negocio internacional. I had been in the travel business, and I had put that dream under the bed after I got divorced, and I knew that I needed to pull that dream back out. Yo había trabajado en el negocio de viajes y pues tenía ese sueño y lo había puesto de cama y luego que me divorcié pues lo quería resucitar. I wasn't sure how that was going to happen. No estaba muy segura de cómo iba a lograr ese sueño. But 3 months after I got back from Australia, a neighbor introduced me to Nu Skin. Pero meses después de que regresé de Australia, un vecino me presentó el negocio Nu Skin. And my entrepreneurial antenna were up and ready to receive the message. Y mi antena emprendedora
estaba arriba, alzada y además lista para recibir el mensaje. I remember two things that made an impact on me Yo recuerdo dos cosas que me impactaron. when I heard my first presentation. Cuando escuché mi primera presentación. And it was very similar to the first presentation you would hear. It was the 5 points that we talk about. Era una presentación muy similar a la que escucharán hoy más tarde y que trataba de los 5 puntos que hacen a esta oportunidad algo único. It was the 2 points that made an impact were the opportunity to have an international business. Los dos puntos que me llamaron la atención fueron, uno, la oportunidad de tener un negocio internacional, which was kind of funny because at the time, Nu Skin was only in the United States. It wasn't international yet. lo que era un poco gracioso porque en ese momento Nu Skin nada más estaba en los Estados Unidos, todavía no había avanzado a otros países. But they were talking about opening up Europe and Asia and Australia. Y estaban hablando de los planes de abrir Europa, Asia y Australia. And the second thing, the point that made sense to me was the ability to create an income that was not dependent just on me and my efforts. Y la segunda cosa que me llamó la atención fue la posibilidad de desarrollar un negocio que no dependiera únicamente de mi esfuerzo. It was a novel concept I never knew existed. Un nuevo concepto para mí, ese de crear un ingreso no dependiente de mi ingreso, un concepto que para ese momento yo no sabía que existía. The ability to create an income where at some point you could pull yourself out of the equation of trading time for money. Imagínense la habilidad de crear un ingreso que en un determinado momento te pueda poner a ti mismo fuera de la ecuación y continuarse generando el ingreso. Now, I had very humble business background. I did not come from a background that I was hearing from top leaders that had strong business backgrounds. Yo vengo de muy humildes antecedentes, vamos a decir, productivos. Yo no vengo de esas carreras corporativas o experiencia de negocios que muchas personas tienen en este negocio. But I had a strong fighting spirit, like you saw in that picture of me when I was 3 years old. Pero yo tenía un espíritu luchador y muy fuerte de emprendimiento, como el que ustedes pudieron ver en mi foto de mis 4 años de edad. And I knew that I was coachable, and if somebody taught me how to do something, I could sink my teeth in and do it. Y yo sabía que yo era entrenable y que si alguien con experiencia me enseñaba a mí, yo podía aprender a hacerlo. And the year was 1990, so Nu Skin at that point was 6 years old. Y para el año de 1990, Nu Skin tenía 6 años de edad. And my upline had all come into the business as the innovators and the early adopters, and we had jumped over this chasm and were in momentum in the United States. Y mi patrocinador me dijo que, bueno, nosotros éramos los innovadores, los adoptadores tempranos y que venía algo grande para los Estados Unidos. So the year before I joined the business, the company had reached what's called critical mass. They had done 50 million in annual revenues in the US. Y el año antes que yo llegara al negocio, la compañía alcanzó lo que sería una masa crítica de vendiendo 50 millones de dólares en los Estados Unidos. And so we were in momentum. Así que estamos justamente en esa etapa que se llama momentum de crecimiento.
And between 1989 and 1991, the company jumped from 50 million to 500 million in annual revenues. De entre los 2 años de 1989 y 1991, la compañía pasó de 50 millones de dólares de ventas anuales a 500 millones de dólares de ventas anuales. And I remember this graph and understanding that in momentum is when 80% of the distributors and the customers will come into the opportunity. Y también recuerdo este gráfico y enterado de que justo en la etapa que se llama momentum, el 80% de los distribuidores entran al negocio. And I felt like I was in the right place in the right time, but I remember thinking, I wish I had joined the business down here where I would be able to have that 80% in my downline. Y yo tenía ese sentimiento de que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, y que ese 80% podían estar en mi organización, ser distribuidores de mi propia organización. But times were good and I was excited and I thought that this is what my future was going to look like. I was going to go from gold to lapis to ruby to emerald to diamond, blue diamond, and team elite. That was my climb and I was going to do it quickly. Y yo veía todo el futuro muy prometedor, los tiempos eran de gran crecimiento, yo estaba emocionada y yo veía claramente cómo iba a avanzar en esa escalera de crecimiento desde ejecutivo oro, lápiz, rubí, esmeralda, diamante, diamante azul, y me iba a hacer team elite, todo muy rápido. And so when my little children school went down for their nap in the afternoon, I went straight to my kitchen table and I picked up the phone that was still connected to the wall because it was 1990. Y cuando los niños de mi pequeña escuelita que tenía en casa se iban a dormir la siesta, yo corría hacia el counter, hacia mi cocina, y desde allí, desde un teléfono que estaba pegado a la pared, porque si recuerdan, en 1991 no había, o los únicos teléfonos eran teléfonos de cable. And I began to take that contact list that I had created, which I hope each one of you have done. We were taught to put 200 names on our original list. Y yo tomaba la lista de contactos que había creado y que espero que cada uno de ustedes tenga. Mi lista original fue de 200 contactos. And I began to reach out to people to look for other driven, motivated entrepreneurs like me who I share vision with. Y empezaba a llamar a todos aquellos, o buscar en esa lista por medio de llamadas, a todos aquellos que estaban realmente orientados a la acción, que eran automotivados y que tenían también gran ambición y sueños como los tenía yo. And I was very blessed because one of the first persons that saw the vision the way I did was one of my best friends, Eileen Williams. Y fui bendecida porque una de las primeras personas que llamé en mi lista vio la visión que yo vi y era mi gran amiga Eileen Williams. And I was able to build in a very short period of time a wonderful foundation for my business. Y fui capaz de construir en un periodo de tiempo relativamente corto unas bases muy sólidas de lo que sería mi negocio. My third month in the business, which was my last month of qualification to become an executive,
We couldn't do it any faster than that. We had no fast track. You had to take 3 months to go through qualification. En mi tercer mes en el negocio fue el mes en que me convertí en ejecutiva. En ese momento no existía la figura de la calificación rápida de un mes o 2 meses, sino que la única opción era calificar en 3 meses. My group volume, my circle group volume was over 30,000 points. Y su volumen de grupal, es decir, el volumen de los puntos que estaba en su círculo grupal, fue de 30,000 puntos. And this was done part-time from my kitchen, and we had to mail videotapes. We had no internet to lead people to, so things happened much more slowly, but it was a time when the company was exploding and people were eager to hear the message. Y eso fue logrado a medio tiempo, trabajando solo medio tiempo, en una época en donde nosotros necesitábamos enviar videocassettes con la información y por supuesto el negocio corría mucho más lento de lo que puede ser ahora y lo que estábamos buscando, pues como la empresa estábamos creciendo tanto, era personas que estuvieran muy interesadas en lograr un rápido crecimiento. And each one of those people that received a videotape or information, I followed up and I contacted them multiple times until I got a clear answer, yes or no. Y para cada persona que recibía ese videocassette, yo les seguimiento y a cada uno de ellos hasta que me podían responder si estaban interesados o no estaban interesados. So that was the daily kind of follow-up that was so important. Y ese es lo que se llama el seguimiento diario, que es muy importante. Many people send information or they send links to look at videos or information on the internet, and then they never follow up. Muchas personas envían información, envían enlaces a videos, envían en general información por internet, pero nunca hacen seguimiento. I think sometimes for people it's easier to make that first invitation, but the fear sets in when they have to follow up because they're afraid they might be rejected, they might hear no. Y muchas personas quizás se les hace más sencillo hacer ese contacto inicial, esa invitación, pero quizás indirectamente rechazan la idea de llamarles luego para saber si les interesó por temor a ser rechazados. And you can't be afraid to hear the no in this business because they are not saying no to you. They're saying no to the opportunity. And perhaps they're only saying no right now. Y tú no puedes estar con miedo a que te digan no, porque el no no es no a nosotros mismos, es no a la oportunidad y además ese no tampoco es un no para siempre, es un no por ahora. So that vision I had of the ascent that I was going to make in the business, my climb actually looked more like this. Respecto a la visión que yo tuve de cómo iba a crecer en el negocio, mi verdadera curva de crecimiento es esta que están viendo ustedes. There were many peaks and valleys along the way. Picos y valles a lo largo del camino. That momentum that we had in the United States, less than a year after I joined the business, I was a Ruby,
executive, and the company had grown so quickly that we experienced scrutiny from the media because the regulators began to look at the company. Y lo que sucedió luego de mi entrada al negocio, después de 10 meses de estar yo, es que ese momento de crecimiento que se traía la compañía fue tan grande el crecimiento que se puso en la mira, en la lupa de los medios de comunicación y de otros organismos para evaluar, escudriñar acerca de por qué esta compañía había crecido tan rápido. And many people quit the business. And I was very blessed because the one leader on my team who didn't quit was Eileen Williams. Y muchos de mis líderes en mi organización se fueron del negocio. Pero gracias a Dios, yo fui tan bendecida que una persona no se fue, mi amiga Eileen Williams. And in the meantime, while this was going on in the United States, the company began to open the international markets. They had confidence and continued to just move forward. Y mientras esto sucedía en los Estados Unidos, la compañía empezó a abrir los mercados internacionales. La compañía estaba con gran confianza acerca del futuro y dio pasos rápidos hacia adelante en su internacionalización. And Eileen and I said, as long as the company is here, we will continue to be here. Y Eileen y ella y Grace decidieron que mientras la compañía estuviese activa, ellas iban a seguir activas. And of course, the company came out of the investigation as the golden standard in the direct sales industry, and they moved forward with great confidence. Y por supuesto, al terminar la investigación, la compañía, bueno, quedó como lo que es el estándar dorado de la industria de network marketing y, bueno, su confianza y su situación mejoraron todavía más. But in the midst of this, I had great tragedy in my family. En el medio de toda esta situación, personalmente hubo una tragedia en la familia de Grace. That same month that I became an executive, my father passed away of cancer at the young age of 62. Y en el tercer mes en que estuvo de ejecutiva, su padre murió trágicamente pues de un cáncer. And this is the night before his funeral, and that's me in the pink, and my mother is in the middle of the picture. Y aquí esta fue la noche justo antes de su funeral. Estamos yo de vestido rosa y mi madre en el centro de la foto. And we were so happy that we had this picture taken because 3 months later, my brother in the blue shirt was killed in a motorcycle accident. Y nosotros estamos tan felices de haber tomado esta foto de todos juntos, porque justo 3 meses después de tomarla, mi hermano, que estaba con camisa azul aquí en la foto, murió en un accidente de motocicleta. And not only was it a devastating personal tragedy for our family, but it taught me how precious life is and how important it is to go for your dreams. Pero no solamente fue una tragedia y generó devastadora para nuestra familia, sino que también me enseñó lo precioso que es la vida y la importancia de ir por nuestros sueños. And so the next market that opened that I took advantage of was when Mexico opened in 1994. Y el próximo mercado que la compañía abrió y del cual tomé partido, es decir, aproveché la oportunidad,
fue la apertura de México en 1994. And the company made the announcement just a few months before they were going to open the market, and everybody started to reach out to people that they knew in Mexico or ask for referrals for people who did business in Mexico. Y la compañía nos avisó con anticipación para que todos nosotros, los distribuidores, empezáramos a encontrar mexicanos, personas que conocíamos en México o personas que nos fueran referidas por otras personas y que viven en México. So this is the big picture of. Esta es una gran foto para hablar de seguimiento. Because I went back to that very same list, my original list of 200 people, and I went back to the same people and I asked the question, who do you know in Mexico? Who do you know that does business in Mexico? Y esto es fue una oportunidad para ir de nuevo a mi lista original de 200 personas y esta vez, en esta ocasión, llamarlos para hacerles la pregunta, ¿a quién conoces en México? ¿A quién conoces que conozca a alguien en México? Because even if they may have said no to me personally about joining the business in 1990, maybe I asked them again in 1992, now you keep going back and following up with those same people because they can lead you to people in new markets or new launches that the company may have of new technologies or products. ¿Y por qué? Porque aunque las personas de tu lista, de nuestra lista nos digan que no a nosotros, en la primera vez que les hablamos, nos dicen no a la oportunidad de negocio, nosotros podemos volver a ellas y de repente volverla a contactar 2 años después, todavía te dicen no, pero cuando ocurren los lanzamientos de productos y también cuando hay las oportunidades de apertura de mercado, podemos volver sobre esa lista y preguntarles a quienes ellos conocen que puedan estar interesados. And so through 2 or 3 levels of referrals, I was able to identify 2 women in Guadalajara who were tremendous leaders from another network marketing company, and they were looking for their next opportunity. Y luego de 2 o 3 capas de referidos, pude contactar a 2 mujeres en Guadalajara que estaban ya con experiencia en mercadeo en red y estaban buscando su verdadera oportunidad. And by the time the market opened a few months later, we had a team of about 400 or 500 distributors register on the first day. Y después de que el mercado abrió, unos meses después, nosotros ya teníamos un equipo en México de 400 o 500 personas registradas en nuestra organización en México. And this was actually a picture of the very first Latino training that we did at the corporate headquarters in Utah. A group of our executives came up for a Spanish language training for the first time in the history of Nu Skin. Y esta es la foto del primer equipo de distribuidores de habla hispana que hicieron alguna vez un entrenamiento en Latinoamérica, bueno, en las Américas, y que un entrenamiento al que viajaron a las oficinas corporativas de Nu Skin en el estado de Utah, en Estados Unidos, y lo recibieron en español. And we were very proud because the high-rise building had just been built. Y estábamos súper orgullosos porque el edificio de las oficinas ejecutivas de Nu Skin acababa de ser construido. And my girls became Blue Diamonds, the first Blue Diamonds in Mexico. Y sus
distribuidoras se convirtieron en diamantes azules, las primeras diamantes azules de México. And this is exciting because I wasn't even a blue diamond yet. But it's more important to have people on your team who are more successful than you are. Y esto fue muy emocionante porque yo para el momento todavía no era diamante azul, pero se trata justamente de buscar personas en nuestro equipo que sean inclusive mejores que nosotros mismos. But then something happened 6 months later, the tequila effect, the greatest devaluation in the history of the peso. Pero algo pasó 6 meses después, llamado el efecto tequila, que hundió a la economía mexicana. So just when I thought I was set for life in Nu Skin, another tragedy. Y bueno, aquí está, después de mi vida de Nu Skin, otra tragedia. But quitting was never an option. Pero irme del negocio nunca fue una opción. So I held on to my dream and I did whatever it took to keep the dream alive. Y yo me sostuve fuertemente, abracé mi sueño e hice todo lo que tenía que hacer para mantener mi sueño despierto. I was a single mom, remember, so I had to support my family, and while I worked on my Nu Skin business and rebuilding, I worked at a dental lab, I cleaned houses, I worked in a clothing store, I created a job at my son's school. Y hice todo, pues trabajé en un laboratorio dental, limpié casas, trabajé en una tienda como despachadora, también me creé un propio empleo en la Armada, en la Academia Naval. And each one of these actually led me to recruiting distributors on my team. Y todos ellos me permitieron esas oportunidades para reclutar distribuidores en mi equipo. Working at my son's school, I met someone from the Philippines and opened my whole leg in the Philippines and Thailand through that job. Y de hecho, en la escuela naval donde estudiaba mi hijo, conocí a una persona de Filipinas que me llevó a tener un distribuidor en Filipinas. And what Nu Skin does is always reinvents itself and innovates new technologies, new products, and new countries. Y lo que Nu Skin hace es permanentemente reinventarse o renovarse a sí mismo, innovando en materia de productos y creando o abriendo nuevos países. And each time that they would do this, you would go back, or I would go back to my original list. I would follow up with the very same people that I had been talking to over the years, and I would come with the new country, with the new innovation, and I would follow up with those same people. Y lo que yo hacía es que cada oportunidad pues iba directamente a esa lista, volvía a la lista original y contactaba a personas en esos países para esas oportunidades. And something that was interesting that would happen is they would be surprised that I was still in the business, number one. Y algo interesante que sucedía es que ellos estaban sorprendidos, número uno, de que yo todavía estuviera en el negocio. Because people are used to people quitting things. People quit marriages, they quit exercising, they quit jobs. Y porque las personas están acostumbradas a renunciar a cosas, renuncian o terminan con su matrimonio, con sus actividades, con sus trabajos. And also always very intrigued that we were opening a new country. It was impressive that we would,
I would come back to them and follow up with them. And one year it was Mexico, another year it was Thailand and the Philippines, another year it was Japan. Y siempre estaban muy intrigados de que cada año nosotros abríamos un nuevo país. Un año fue México, el siguiente fue Tailandia en las Filipinas, el siguiente fue Japón. And something happened when I was working in that clothing store. I sold a hat to a woman who ultimately led me to a person that you see in this picture with me. Y algo pasó cuando estaba yo trabajando en esa tienda por departamento, que yo vi un sombrero en una mujer que en última instancia me llevó a conocer a esta persona que está acá en esta foto. We were launching another new technology that the company was coming out with. Estábamos en ese momento lanzando una nueva tecnología que estaba por salir al mercado. And I followed up with the connection I had made with this woman who I sold a hat to. Y la conexión vino para yo hablar de nuevo con esta persona a la cual le vendí el sombrero. And she had a meeting at her home, and it was attended by these 5 young, good-looking entrepreneurs. Y ella hizo una reunión en su casa a la cual asistieron 5 jóvenes emprendedores Muy y guapos. muy buen mozos, muy apuestos. And I remember standing at the whiteboard doing the presentation, the 5 points, and I didn't know which guy to look at first. They were all so handsome. Y yo me acuerdo de estar haciendo la presentación en mi pizarrón, explicando todo allí, y no saber en cuál de esos apuestos jóvenes poner mi mirada, porque todos eran tan lindos. And there was one that really was driven to do the business. And he joined the team. Y hubo uno que estaba realmente deseoso de hacer el negocio y se unió a mi equipo. And I was in a time in my business where I had a defining moment and was going for Blue Diamond, and I was determined to walk across the stage on March 6th, 1998 as a Blue Diamond. Y eso fue en un momento en que yo estaba absolutamente decidida en este negocio, trabajando muy fuerte porque había tomado la decisión de pasar de donde estaba a diamante azul y caminar como diamante azul en marzo, el 6 de marzo, en la siguiente convención de la compañía. And it was a date that the company was launching a new technology division called Big Planet. Y la compañía estaba lanzando una nueva división tecnológica llamada Big Planet. And I had gone back to my same list of 200 people, followed up with all of them to talk about this new opportunity to participate in the technology explosion that was happening at that time. Y volví a contar cada uno de las 200 personas de mi lista original para plantearles que estaba por lanzarse esta nueva tecnología que realmente iba a revolucionar, a explotar el mercado. I had such a clear visualization of this goal that from November, when this announcement was made about the launch, until March, I was absolutely laser focused. Y yo tenía una claridad mental y una convicción de que entre noviembre y marzo yo iba a lograr mi meta. Mi mirada y mi enfoque eran como un rayo láser. All my passwords were changed to go for blue. I had created a very clear dream board to visualize my future.
I had a motivational song that I would blast in my living room and get all fired up. I had my blue dress picked out for what I was going to wear across the stage as a blue diamond. Yo estaba tan determinada que cada password yo lo convertí a mi meta de convertirme en diamante azul. También hice mi mapa de los sueños, donde claramente lograba mi meta. Me visualicé y tenía ya mi vestido azul con el que iba a caminar por el escenario como diamante azul. And I had my goals explicitly written down and communicated them to my team. Además, tenía mis metas totalmente explícitas, detalladas, escritas y comunicadas a cada uno de mis distribuidores en mi equipo. And in 3 months, I was able to put 17 new executives on my front line and 94 new executives on my team in 3 months. Y en solamente 3 meses logré colocar 17 ejecutivos frontales directos de mí y 94 en toda mi organización, nuevos. It was a salto cuántico. Eso fue un salto cuántico. And I am standing here signing up, registering at our convention that year. And my executive that became my 12th executive to make me a blue diamond is standing next to me there. Y estaba allí registrándome para la convención y mi ejecutivo número 12 estaba parado a mi lado. And that is the man I ended up marrying. Y luego este hombre terminó convirtiéndose en mi esposo en un matrimonio. So out of the launch of Big Planet, my favorite executive became my husband. Y justo después del lanzamiento de Big Planet, mi ejecutivo número 12 se convirtió en mi esposo. So I always say the best products that have come out of this business for me are the 2 babies I was able to have with my husband. Y siempre he dicho que los 2 mejores productos que este negocio me ha dado son los 2 bebés que he tenido con mi esposo. So when people say this business changes your life, it really can change your life. Cuando la gente dice, este negocio cambia tu vida, este negocio realmente puede cambiar tu vida. So then what happens? Again, the company innovates and they develop the biophotonic scanner. Y de nuevo, la compañía innovó y lanzó el escáner biofotónico. At this point, Eileen was frustrated with her own success in the business, so she was still an executive, but she had gone back to work in corporate America. Y para ese momento, Aileen estaba frustrada con lo que había sido su propio desempeño en el negocio y ha tenido muchos años como ejecutiva y estaba volviendo a trabajar como empleada corporativa. But Nathan called all of his blue diamonds up to a conference in Park City to announce the launching of this scanner. Pero Nathan Riggs nos llamó a todos sus diamantes azules a una reunión en Park City, en Utah, y habló acerca del lanzamiento del escáner biofotónico. So I followed up. I went back to my same list to invite people to look at the scanner. And one of the people that I insisted come look at the scanner was Eileen. Y yo de nuevo fui a mi lista de 200 personas, les avisé de este gran lanzamiento tecnológico y una de las personas que yo insistí mucho que fuera a ver este lanzamiento fue Eileen. And thank goodness she paid attention and she
reinvented herself in this business through the launch of the scanner. Y gracias a Dios estuvo abierta y se dio la oportunidad de conocer el escáner biofotónico que le permitió reinventarse también a partir del lanzamiento del escáner en este negocio. And through her coming back into the business with energy and enthusiasm, she went back and followed up on her original list, and through that was able to sponsor someone who sponsored Alan Nagao, a legend in our business now. Y ella, duplicando lo que hacíamos, también fue a su lista original, llamó de nuevo a esos contactos y a través de uno de esos contactos llegó a Alan Nagao. So something else happened in the meantime. We have to go back to Mexico. Out of the ashes of Mexico, when most of my team quit, there were a few executives left, not those original Blue Diamonds, they left, but the company's compensation plan enables the executives to roll up. So I had 4 of their executives on my front line. Y ahora volvamos de nuevo a México para contarles que mientras tanto sucedía todo esto, algo también sucedió por el lado de México. Mis diamantes azules originales se fueron del negocio y como la compañía tiene el plan de compensación de que aquellos que se quedan sin su patrocinador suban directamente al patrocinador que está activo, entonces subieron directos a mí estas personas. And after a few years, there were only 2 executives left. Y a lo largo de tantos años, en México nada más que quedaron 2 ejecutivos. But 7 years after the market opened in Mexico, one of them sponsored Mario and Leti. Y 7 años después de la apertura de México, uno de esos 2 ejecutivos patrocinó a Mario y a Leti. And then he quit. Y luego ese patrocinador se fue del negocio. So Mario and Leti rolled up to my first level. Y Mario y Leti subieron a mi primer nivel. And they went on to become the first Latino team elites. Y ellos se convirtieron en los primeros Team Elites latinos. So you never know where the people that you bring into the business will lead you. It's extraordinary to watch it unfold. Y tú nunca sabes dónde esas personas que trajiste originalmente al negocio te pueden llevar. Es extraordinario ver cómo todo esto se va descubriendo a lo largo del tiempo. And I think what would have happened if when the tequila effect happened in Mexico, I gave up. ¿Y qué fue lo que pasó? Que, bueno, cuando el efecto tequila en México, ¿qué hubiera pasado si yo también me hubiera desanimado y me hubiera salido del negocio? Or what if I never followed up and went back and brought people into the opportunity with the scanner or with other countries? ¿Y qué tal que yo nunca hubiera ido a mi lista de contactos original y no les hubiera llamado y les hubiera presentado cada nuevo lanzamiento y a su vez cada nueva apertura de países? Life would look very different. La vida definitivamente sería muy diferente hoy. I never would have met our extraordinary leader, Maria Gracia. Y luego conocí a María Gracia. And look what happened out of the Mexico ashes came Mario and Leti, and then Tita, who brought into the team Maria Gracia. Y fíjense que de esas cenizas de México, de quitan estos líderes, viene Tita, que también de México, pues logra grandes logros
y luego ella invita a María Gracia. And you have the most extraordinary upline with here a 4-star platinum team elite. All of these women that I've just talked about have been Women Entrepreneur of the Year, and they're your team. They're your senior partners. They're your board of directors for your company that you get to rely on for support and mentoring. Y todos estos líderes son Team Elites Platinums y han logrado el máximo galardón, y todas estas mujeres que les he mencionado a su vez han sido reconocidas como las mujeres emprendedoras del año para Latinoamérica en los últimos 5 años. And through the future then brought our next Latina market, which is Argentina, that opened in June of 2011. Y luego, pues, esta compañía nos trae la oportunidad de a la apertura de Argentina. Hay algo que no mencioné, dijo Grace, que todos esos líderes que nos había mencionado se convirtieron en sus socios realmente experimentados, seniors, los vicepresidentes de su comité de directores de su multinacional. Y bueno, ahora volviendo a Argentina, la oportunidad se dio de nuevo para junio del 2011. And through that new growth, we were able to become Platinum Team Elites. Y a través de ese nuevo lanzamiento se convirtieron en Team Elites Platinums Aileen y Grace. And this is something you just want to pay attention to, because it's such a powerful understanding of the importance of following up with people. Así que aquí miren estas estadísticas que son les permitirán entender la importancia de hacer seguimiento. Because most people hear no from a prospect and they never talk to that person again about the business. La mayoría de las personas que escuchan acerca de un prospecto nunca vuelven a hablarle, nunca le hacen seguimiento. So 48% of people never follow up with a prospect. 8% nunca hacen seguimiento de sus prospectos. And only 25% of people make a second contact. Solamente 25% hacen un segundo contacto. Only 12% make a third contact. Solamente 12% hacen un tercer contacto. And only 10% make more than 3 contacts with a prospect. Solamente el 10% hace más de 3 contactos. But only 2% of people after the first contact. Pero resulta que solamente el 2% de las personas se anota en el negocio después de solo el primer contacto. And only 5% say yes after the third contact. Y solamente el 5% dice sí después del tercer contacto. And 10% are made on the fourth contact. 10% vendrán del cuarto contacto, seguimiento. But 80% of the people that say yes do so after the 5th to the 12th contact. Y 80% de quienes van a decirte que sí, lo harán después del quinto y el 12º contacto o seguimiento. So I want you to take that contact list that you have made. That was one of the first steps in the business, is to make that contact list and keep adding names to it, but know that that contact list is going to be your gold mine that you will continue to go back to over the years to come in the business. Y quiero que sepan que ese primer paso, que es hacer su lista de contactos, y que ya todos ustedes seguramente la tienen lista,
es a su vez pues la posibilidad de crecerla a través de nuevos nombres cada día y que hay que ir una y otra vez sobre esa lista porque esa lista va a convertirse en tu mina de oro y vas a poder ir a ella una y otra vez y lograr desde allí obtener grandes socios en el negocio. And I have found that people's lives change very quickly these days. And somebody might be happy with their job or their business, and 3 months later, their entire life story looks different and they're open. Y yo sé que aunque la vida hoy día cambia muy rápidamente. A lo mejor una persona que te dijo no, 3 meses después pasa por una situación personal que hace que su punto de vista, su percepción, sus decisiones cambien también. So the follow-up in the big picture is to go back to people every 3 months. Even if they told you emphatically no, go back in 3 months, ask them permission to just say, I'd like to check in with you periodically to let you know how I'm doing the business. Y en gran resumen, el seguimiento es volver a todas esas personas cada 3 meses, aun si te han dicho enfáticamente que no, y volver y preguntarles porque evidentemente ellos van a tener pues diferentes situaciones. También porque, a ver, the last phrase, Grace, was? Ask their permission to check in with them periodically to update them on your progress in the business. Exacto. Y para que puedan hacer esto de llamarles cada 3 meses, es bueno que cuando hablen con ellos les pidamos hacer, si nos dan la posibilidad o el permiso de contactarles en el futuro para contarles cómo nos va en el negocio. And certainly when we launch a new technology or product or open a new country, you want to make sure you go back to those same people and just tell them about what you're doing, ask them who they know that might have contacts in Chile or be Chilean or be interested in expanding their business there. Y definitivamente ahora mismo hay que volver a esa lista de contactos, preguntarles a quienes ellos conocen en Chile o si les gustaría participar en la apertura de Chile. And then the daily kind of follow-up that you will do is to make sure that if you have an active prospect, that you're dripping information on them, that you're exposing them, that you're inviting them for a 3-way or to join a webinar, and that it's a process to bring people to the point of making a commitment to the business. It might not happen after the first, second, or third exposure. Así que el trabajo diario de seguimiento consiste en estar haciéndole llegar esta información a través de tripartitas, es decir, con otro socio en la línea, aparte de ustedes, también llevándolos a ver videoconferencias. Es decir, no es que las personas van a decirnos sí la primera vez. Llevar a una persona al negocio es un proceso y es un proceso que requiere seguimiento. So now our future, our next market is Chile, and it's very close. We're only 1 month away from the opening. So this should be a big focus. We have an opportunity to identify leaders in Chile that could change your future. Así que el próximo paso es Chile, definitivamente una gran oportunidad de negocio que está apenas a 1 mes en el futuro y nuestro momento ahora necesita ser de un enfoque mental muy grande, llamar a muchas personas
y ofrecerles la oportunidad. ¿Por qué? Porque puede haber ahí en Chile personas que van a cambiar tu futuro totalmente. If you live outside of Chile right now, you want to look in your local market for people who have contacts or family or business contacts in Chile. Así que si quieres participar en Chile, tienes que empezar por el lugar donde vives actualmente y preguntarle a tus conocidos, contactos, a quién conocen en Chile. So we have a saying to think global, but work local. Así que tenemos que tener muy clara esta filosofía de pensar globalmente y trabajar localmente. If you're on our webinar joining us from Chile, it's a super exciting time for you. Si ahora mismo que estás en esta videoconferencia, tú estás viviendo en Chile, es un momento absolutamente emocionante para ti. So you want to have your team identified. Who are your leaders going to be, and who are their leaders going to be, and who are their leaders going to be? You want to be driving your lines already and digging deep into your network. Así que ojo con este consejo, porque lo que toca ahora es buscar de entre las personas que te están diciendo que les interesa quiénes serán tus verdaderos líderes allí en Chile y trabajar con los que tengan verdadero compromiso en conducir sus líneas hacia abajo, llevándolos a identificar a través de sus círculos de influencia a quién conocen ellos que también quiera comprometerse y estos a su vez buscar en sus círculos de influencia a quién conocen ellos que también quisieran comprometerse. Es un trabajo de conducir las líneas hacia abajo, es profundizar en el negocio. You may have already talked to people and identified some people who have said yes, but you could go back to people that you need to follow up on now. And now that you've had exposure to other people in your upline, keep inviting them to join our webinars, and they'll understand the big picture of the business and the fact that they have support around the globe. Y así la idea es que obviamente con los que te han dicho que sí, que están interesados, necesitas hacer seguimiento, mantenerlos a ellos conectados con los eventos y con las videoconferencias y mantenerte invitando a personas nuevas también. Go back to those same people in Chile and say, who do you know in the United States? Because I'm going to expand my business into the United States as soon as we open the market here in Chile, and I'm registered. I already have support in the United States from my senior partners. And so you can already go back to people that may have said no to you in Chile and ask for contacts in Europe or Argentina or Venezuela or Mexico or the United States, so that your business could be global the day we open. Así que también, como tú puedes preguntarles a todas esas personas que a lo mejor te dicen que no para abrir el mercado de Chile, pero tú les puedes preguntar a quién conoces en los Estados Unidos y por qué, porque apenas no bien se abra el mercado de Chile, yo me voy a expandir mi negocio hacia los Estados Unidos. También les puedes preguntar a quién conocen en Europa, a quién conocen en Argentina, porque es que en todos esos países mis líderes, mis socios, mis mentores de mayor experiencia están allí para darme el soporte para mi expansión internacional. And right now you're looking for people who are innovators and early adopters. Ahora mismo estamos buscando personas con perfil de innovadores o adoptadores tempranos de las oportunidades. Not people who have to have all the proof and wait till the market opens,
You're looking for visionaries. No, no estamos buscando ahora mismo las personas que necesitan que les probemos que el producto es bueno, que les probemos que la oportunidad es real. No estamos buscando por los que necesitan todas esas pruebas, estamos buscando por los que son visionarios. You want people who are positioning to have that 80% that'll come into the business during momentum in their downlines. Así que estamos buscando personas que se quieran posicionar a sí mismos como los líderes en ese momento que se llama momentum y quieran captar a ese 80% de masa crítica que va a entrar en el negocio durante el momentum de crecimiento. So you will be the first wave of millionaires in Chile. Ustedes serán la primera ola de millonarios en Chile. Create your dream board so you know what you want your life to look like. These are two of my dream boards. Creen su mapa de los sueños para visualizar clara y detalladamente cómo quieren que sea su vida. And Estos son dos de mis mapas. if you dream it and you visualize it and you take action, it will become a reality. Si tú lo sueñas, si tú entras en acción, eso se convertirá en una realidad. This is a foundation that I have been able to start to help unwed mothers live in a home and have their babies and place them for adoption. Y aquí tienen la foto de uno de mis sueños, que es una casa, dar a las jóvenes mujeres, a dar a sus hijos, a tener a sus hijos y a dar a sus hijos en adopción. And I was able, through my talents that I acquired in this business, to enroll the quarterback for our San Diego Chargers to join my board and be one of our benefactors. Y tuve la bendición de conocer a través de este proyecto a este jugador de los San Diego Chargers, quien ha sido un gran soporte para este proyecto. And we've been able to save many babies in the last 2 years. Y hemos sido capaces de salvar las vidas de muchos niños en los últimos 2 años. And they all have been adopted by wonderful fathers and mothers. Y han sido adoptados por muchos maravillosos padres y madres. But we also were able to realize a big dream and to buy a ranch up in Utah. Y también pudimos tener nuestro sueño de tener nuestro rancho en las montañas de Utah. And you're all welcome to come. It's the ranch that Nuskin built. Y todos están invitados a venir. Es un rancho que fue construido por Nuskin. And Nuskin really gave me my life. Nuskin me ha dado la vida que quiero. So I'm very blessed, and I'm glad that I followed up over the years, because the fortune is in the follow-up. Y yo estoy muy bendecida y bendecida de haber hecho seguimiento durante todos estos años en aquella lista, porque me ha dado la vida de mis sueños. So I know I took a longer time. I hope there's still an opportunity for some questions and answers. Así que sé que me tomé un poquito más de tiempo, pero les quiero dar la oportunidad de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Grace. I really, it's not the first time, it's not the second time, it's not the third time that I listen to your story, but definitely every time is like it was the first one, because I feel so excited and so touched. Good. But especially it renovates my admiration and my inspiration for what you have done and what you have get for you and your family, but especially now in this
moment that you are contributing so deeply with the society. So, muchas gracias, Grace. Realmente no es la primera vez que escuchamos la historia, los que ya tenemos un tiempo en el negocio de Grace, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, pero definitivamente cada vez es como si la escucháramos por primera vez, porque nos demuestra que es posible, porque renueva nuestra admiración por ella y la inspiración que es capaz de darnos, no solamente por haber logrado tantas cosas por su equipo y su familia, sino ahora por su gran contribución que está haciendo a nivel de la sociedad. Quiero pedirles a todos los que tengan una pregunta ahora mismo que pueden colocarla, pueden escribirla ahí en el chat y con muchísimo gusto vamos a la Grace y tenemos ahora mismo 15 minutos para preguntas y respuestas antes de comenzar con nuestra próxima etapa de esta mañana.